buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este sexto domingo de Pascua. Una alegría, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con el Espíritu. Delante de Dios vamos a pedir perdón, porque muchas veces no te sabemos ver en nuestros hermanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la confianza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a cambiar el mundo con tu buena noticia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta cómo el Espíritu Santo permite resolver en un clima de comprensión el primer gran conflicto de la primitiva iglesia. Escuchemos. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Los enviados por la comunidad atravesaron Venecia y Samaria, contando con los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a algunos convertidos y obligados a observarnos por la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y le dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mí los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna discusión entre unos y otros, y los purificó por medio de la fe. Porque ahora ustedes tientan a Dios imponiendo el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar. Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor. Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago: hermanos, les ruego que me escuchen. Simón ha contado cómo Dios desde el principio dispuso a elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito:
el resto de los hombres busque al Señor, los mismos que todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto desde antiguo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne y animales estrangulados o sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder todos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. La segunda lectura del Apocalipsis nos presenta las metáforas que describen la universalidad de la Iglesia, que se extiende a los 4 puntos cardinales. Escuchemos. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos. Los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús habla de la presencia de Dios en quien guarda su palabra y promete enviar al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es la mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo.
no pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este último domingo de Pascua, retomamos en especial los Hechos de los Apóstoles, y por eso yo le hice leer todo el párrafo del capítulo de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, porque lo que está en la liturgia es mucho más breve, demasiado. Porque el tema central de los Hechos de los Apóstoles es el Concilio de Jerusalén. O sea, el primer concilio que hubo en la Iglesia. ¿Y por qué sucedió este primer concilio? Sucedió por un problema cultural, para ubicarnos históricamente. Pablo y Bernabé se habían ido a Antioquía, una ciudad muy grande. Era la tercera ciudad del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir? Muchísimo más grande que Israel. Pero como Antioquía quedaba ya en Siria, indudablemente había como habitantes no solo judíos, sino que había griegos, sirios, había de Turquía, había romanos. Por lo tanto, se hablaba varias lenguas. Y tanto Pablo como Bernabé sabían varias lenguas y les predicaron a cada uno en su lengua, como era de esperar, a los griegos en griego, a los romanos en latín y demás. Y claro, esa ciudad comenzó a convertirse masivamente a la fe cristiana. Fue por eso que nos pusieron por primera vez en Antioquía cristiano, porque hablaban del Christos, que en griego quiere decir el Mesías. O sea, ya teníamos un nombre que no era hebreo, que no era israelita. Pero ¿qué pasó? Desde allí hicieron la misión Pablo y Bernabé hacia Siria, Turquía y Grecia, y volvieron. Resulta que algunos judíos convertidos al cristianismo en Jerusalén se enteraron de la multitud de cristianos de Antioquía y entonces fueron a imponerles que primero, antes de ser cristianos, tenían que ser judíos, como lo fue Jesús. ¿Qué quiere decir? Que se tenían que circuncidar. ¿Por qué? Porque para los judíos la circuncisión era un rito sagrado muy importante que marcaba una identidad. La circuncisión es cortarle la punta de la piel del pene a los hombres. Pero claro, lo que para los judíos era un hecho sagrado y que se lo hicieron a Jesús a los 8 días, para los griegos, para los romanos, se sentía castración. Era una cosa que lo rechazaban totalmente. Y resulta que estos fariseos empezaron a decir, no, primero se tiene que hacer judío como Jesús para después ser cristiano. Claro, los griegos, los romanos no querían. No, nosotros somos griegos, somos romanos, pero queremos ser cristianos. Y entonces fue tanto el problema que se armó que tuvieron Pablo y Bernabé que ir a Jerusalén, donde estaban los otros apóstoles, y hacer lo que fue el primer concilio. O sea, se reunieron todos los apóstoles y discernieron sobre este tema. Dice la Biblia que hubo una acalorada discusión. ¿Qué quiero decir? Que fue un conflicto serio. Porque si no, no lo ponen en la Biblia. Ponen solamente llegaron a un acuerdo. No, hubo una acalorada discusión. Quiere decir que hubo una diferencia muy fuerte, una pelea muy fuerte, pero hasta que lo determina Pedro, porque Pedro había bautizado también a un romano, al centurión romano, y no le había pedido que se haga judío.
Y entonces él dice, no le vamos a poner esta carga a los que no son judíos. Y después Santiago también hace una alusión, dice, no le vamos a poner carga, pero que no hagan uniones ilegales, que no coman la sangre, o sea, algunas cosas de ritos simples. Pero mandaron a dos enviados con una carta a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé, con Silas y otros, para que le digan a todos los cristianos de Antioquía que podían ser cristianos, griegos, romanos, sirios, y no tenían que hacerse judíos, no tenían que circuncidarse. Esto fue el primer concilio de la Iglesia Católica. Y uno dice, a través de la historia hubo otros concilios, por supuesto, hubo muchos concilios. El concilio de Constantinopla, el concilio de Nicea, el concilio, muchos. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo la fe y a medida que va creciendo la cultura, es necesario discernir nuestra fe desde la realidad de hoy. Más concretamente, yo le digo, ahora el concilio más cercano fue hace más de 70 años, fue en el año 60, con el Papa Juan XXIII, y terminó en el año 66 con el Papa Pablo VI. ¿Pero qué quiere decir? Que se reunieron todos los obispos y discernieron, a ver, ¿qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Como dijo el primer concilio, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. ¿Por qué dice el Espíritu Santo? Porque en esos concilios y en ese discernimiento está el Espíritu Santo, ilumina el Espíritu Santo, que es lo que dice Jesús acá. Cuando yo me vaya, les voy a dejar el Paráclito, el Espíritu Santo, el abogado, el consolador, tiene muchas traducciones la palabra Paráclito, pero que es como que quien ilumina a la iglesia es el mismo Jesús a través de su Espíritu. ¿Y eso cómo se da? Con la unión de todos los obispos. Por ejemplo, ahora está fresco porque todos saben de la nueva elección del Papa León XIV. ¿Por qué? Porque se reúnen todos los cardenales, pero todos decimos que el Espíritu Santo ilumine a ellos para que elijan el nuevo Papa. Y así lo hicieron. Eligieron a León XIV. ¿Y por qué eligió León XIV? Por la referencia a León XIII. Fíjense, lo dijo el Papa explícitamente, está en los videos, porque León XIII vivió en una época, un cambio epocal de la revolución industrial. Por eso escribió la Rerum Novarum y comenzó así toda la doctrina social de la Iglesia, que defendía al pueblo, a los pobres, a los trabajadores y condenaba el liberalismo y condenaba el comunismo. El capitalismo, el liberalismo estaban condenados. Justamente a través de eso nace toda la doctrina social de la Iglesia que, por supuesto, muchos papas vivieron. Y este Papa León se puso León porque también estamos en un cambio epocal. Estamos en un momento que ya no es la revolución industrial, es la revolución cibernética, porque es cierto, la computadora y los celulares transformaron el mundo. Estamos en un cambio epocal muy profundo y por eso el Papa se puso este nombre, porque le toca el desafío de lo que pueden ser grandes conflictos, como de hecho pasó en el Concilio de Jerusalén y en todos los concilios que hubo. ¿Por qué? Porque algunos quieren dar más pasos sobre los que ya se dieron, de sinodalidad, de partir, de compartir, y algunos quieren volver a la Edad Media, a las sotanas, a las cosas tradicionales, y eso ya no es real. Sin embargo, había obispos y cardenales que pretenden hacer un cisma, o sea, una división en la Iglesia, porque
porque se tiene que volver a la Edad Media. Y yo creo que el Papa va a tener un gran desafío. ¿Por qué? Porque él explicitó que quiere poner en práctica, como lo hizo el Papa Francisco, el Concilio Vaticano II, y que va a conducir la Iglesia en ese sentido. Creo que el Papa León XIV fue muy capaz al elegir ese nombre, porque es cierto que estamos en un cambio epocal. Y como todo cambio epocal, hay cosas que están en decadencia, poderes internacionales, Europa, Rusia, Estados Unidos, y hay poderes que están emergiendo. Lo que esperemos que no termine como en lo que pasó en la Revolución Industrial, que terminó en las 2 guerras mundiales, ¿no? Pero que este cambio es el Espíritu Santo vivo, es el mismo Jesús que sigue conduciendo la Iglesia. Por eso es cierto que en estos momentos, este texto que también dice Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra. Hoy que estamos en tanta confusión, es imperioso, es vital, yo diría, saber mantener el rumbo de la fe, el rumbo del Espíritu, estar abiertos a las posibles modificaciones. ¿Para qué? Para adaptar la buena noticia de Jesús, que siempre es buena, el Espíritu Santo que siempre nos acompaña, que por más momentos oscuros que estemos viviendo, Él siempre está con nosotros. Vamos a pedirle a Jesús y la Virgen que tengamos ese Espíritu de Jesús resucitado. A cada oración vamos a responder: danos siempre tu paz, Señor. Danos siempre tu paz, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y la Iglesia Universal, para que se dejen conducir por el Espíritu, sin poner obstáculos en su acción salvadora y creadora del nuevo reino, y para que muestren su amor hacia el Padre en el cumplimiento de su palabra, oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Por nuestros gobernantes, para que defiendan la justicia y la verdad, y que nunca priven por ninguna razón a sus ciudadanos de sus derechos a una vida libre y digna, oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Por los que al dar testimonio de su fe encuentran desprecio y burla, los perseguidos a causa de Cristo, para que no olviden que el Señor no los deja solos y siempre encuentran fuerza y consuelo en la presencia del Espíritu, oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Por todos nosotros, para que no dejemos apagar el fuego del Espíritu Santo, y para que cada uno, conforme a la vida nueva en Cristo, a la claridad y el ímpetu propio del Espíritu, no permita que se turbe su corazón, ni se acobarde, oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Danos siempre tu paz, para que perseveremos en medio de las turbulencias de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, pues que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta alegría el mundo entero desborda y cantan diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti, abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida.
Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos, deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro abogado, que permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. Dios Todopoderoso, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con el Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias